Hello, amigos, ¿qué pasa? Bueno, la última píldora que os hice trataba del formulario este, de las validaciones, y nos quedamos con que no teníamos una validación asíncrona para este campo, el nombre del canal, que debe de ser único, y eso es lo que vamos a hacer hoy, una validación asíncrona para el objeto forGroup de Angular. Vale, vamos a empezar por crear dos clases, isInvalid y isValid. Ok, nos vamos a ir al HTML. Teníamos, para que recordéis o aquellos que no hayan visto el anterior vídeo, teníamos el campo client email, el campo channel name, también tenemos el channel language, que es un select, el channel category, otro select. Luego teníamos un checkboxing que no era requerido, los demás sí. Y por último teníamos dos botones que corresponden a estos dos, uno para borrar todo, otro para confirmar que todos los campos están correctos, y si están todos correctos el botón se pasa de disabled a enabled y enable, perdón, y ya podemos enviar el formulario. Bueno, pues esta es la tarea de hoy, creando las clases isInvalid, que vamos a llamar al client email invalid y getError client email. Voy a quitar esto de aquí. Touch, si es tocado, o sea, si es inválido y ha sido tocado, la clase isInvalid va a actuar. Además, vamos a ponerle la clase valid, que va a ser muy parecido, simplemente que vamos a poner aquí valid. Esto lo podríamos hacer con un ngClass y abrir llaves, si es invalid y touched, que ponga esta clase, pero bueno, yo lo he visto así más simple, más escueto. Luego veremos por qué, porque esto luego yo quiero dejar la mínima cantidad de código de Angular dentro del formulario. Por tanto, todos estos getError, todo esto desaparecerá. Haremos una función que internamente, desde el componente, realice todo eso. Seguimos. Le vamos a poner también a todos los campos las mismas clases. Recordar que el forControlName es una directiva de Angular para el que esté entrando en el vídeo por primera vez. Lo voy a explicar un poquito así por encima. Necesitamos abstract control, form builder, form group y validators. Estos cuatro de Angular Forms. Con esto podemos hacer una validación bastante efectiva, o sea, y tener un control de casi todo, de todo lo que queramos. Entonces, se trata de declarar el form builder aquí. Si tienes algún servicio también que vayas a usar, por ejemplo el Client Channel Service, que este nos ayudará a hacer la petición HTTP al servidor. Luego, cómo se crea el formulario en el constructor, pero en vez de meterlo ahí dentro directamente, hemos creado una pequeña función, thisCreatingForm, que lo que va a hacer no retorna nada. Abrimos llaves, thisChannelForm, y esto es perteneciente a forGroup y que tenemos que ponerlo aquí arriba en el formulario, forGroup Channel Form, dándole este nombre. Creará un form builder group y dentro tendremos los campos client email, client name, client language, client category y client interested now, todos los campos que queramos validar. Incluso este no es necesario ponerlo porque
tiene un valor por defecto false y no tiene ninguna validación, o sea que lo podríamos quitar. Entonces, para validar cualquier campo con validators, primero se pone un array. Viene un string que puede estar vacío o con algún valor, que sería un valor inicial. Después una coma y el siguiente valor, que puede ser uno o un array de varios, como es el caso aquí, porque va a tener dos validaciones, una required y otra pattern, por ejemplo el email, requerido y con este patrón. Este patrón lo he sacado yo haciendo pruebas en una página online de patterns y probando diferentes patrones que había visto por ahí que no me gustaba ninguno. También podría haber puesto aquí email, pero hay un problema, que el email de este Angular no es efectivo al 100%. Entonces, he utilizado este mejor, un patrón mío propio, y además así pues vemos cómo se utiliza el pattern dentro de validators. Min length, si fuera el número sería solamente min, más length y alguno más habrá por ahí, o una función, por ejemplo, como esta, que esta es la función asíncrona. Aquí tenemos dos y aquí tenemos otros dos, no, aquí tenemos tres, perdón, pero el tercero vemos una coma después de la finalización del array. Esta coma significa que o sea, como habíamos dicho aquí, una coma y todo lo que pongamos a la derecha, el tercer parámetro del array, serán validadores asíncronos, que puede ser uno o puede ser varios. Una cosa que se me ha olvidado es que touched, valid y error name touched o dirty. O dirty. ¿Por qué? Porque si no, se va a marcar en rojo si salimos del campo. Nosotros queremos que se marque en rojo si hay un error y si ha sido tocado, además, o está sucio. Porque tocado implica que hayas escrito y te hayas salido. Y dirty solo implica que hayas escrito aunque no te hayas salido del campo. Así que vamos a poner eso para todos los campos. Vale. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Si nos damos cuenta, estamos repitiendo get error, invalid, get error touched, get error dirty, valid, y luego se repite aquí en los alerts, se repite también get error, hash error. No os preocupéis que ahora veremos cómo solucionamos esto. Por cierto, habría que poner paréntesis porque es get error, esto de aquí, get error channel name valid y get error channel name touched o este, cualquiera de estos dos, es decir, este y cualquiera de uno de estos dos. Por eso va entre paréntesis. Vale. Ya tenemos eso. Vamos a poner nombre no válido. Una función. O sea, nombre no válido. Podríamos poner nombre no válido, luego podríamos poner channel no válido y así. Pero es preferible poner campo no válido y le pasamos como parámetro el channel name. ¿Y qué tenemos en esa función? Pues lo que teníamos aquí. Campo no válido. Return this get error, nombre del campo, invalid, y this get error, nombre del campo, touched, o this get error, nombre del campo, dirty.
recibimos el nombre del campo por aquí, que es un string, y nosotros devolvemos un boolean. Esto de TypeScript es maravilloso, poner los tipos. Al principio es un poquito lioso, te lías, no sabes lo que te está pidiendo TypeScript, que si un error, que si otro, pero luego cuando te acostumbras a poner los tipos de variables, es maravilloso porque está reduciendo montones de pruebas de test, montones de pruebas de test que deberías hacer para que tu código valide y tengas un código de calidad. Volvemos aquí. Vamos a hacer lo mismo para todo. Channel language, category, channel category. Si ponemos un null aquí, no estoy seguro yo de eso. Bueno, luego lo miro. Has error required es una nueva función. Lo tenemos aquí. Recibimos un campo. Return this get error, nombre del campo, has error required. Es decir, está comprobando si el campo que viene por aquí tiene este error. Por ejemplo, para el invalid email, pues lo mismo. This get error client email has error pattern. Aquí no le mandamos ningún parámetro porque este require va a servir para todos los campos que necesiten ser requeridos, y este solamente va a servir para el email, y por tanto le pasamos nosotros mismos el client email, que es el nombre del campo. Vale, campo no válido, has error required, lo ponemos en todo lo que sean requeridos. Y ahora parece ser. Aquí abajo me he puesto un pequeño div para que veamos, con un pre para meter código. Valid, el channel for valid, el channel for value en JSON para verlo mejor, y el status, channel for status. Tenemos campo no válido, campo válido, has error required, invalid email y get error. Get error que va a ser usado por los demás. Vale, nos hemos quitado un montonazo de código de Angular en el HTML que queda feo, y ahora pues solamente lo hemos sustituido por funciones. For control name, el nombre, y luego cuando pregunta si es válido lo hace con una función y el nombre del parámetro, o sea, y como parámetro le pasamos esto. Igual aquí, todo más limpio, más entendible, más eficiente. Bueno, eficiente lo mismo, pero bastante más limpio, y no nos metemos tanto con el código de lógica del negocio, nos metemos dentro de la estructura del HTML. Solamente necesitamos nombrar las funciones que van a hacer la lógica, pero no ponemos la lógica aquí directamente. Vamos aquí. Recordar que tenemos el servicio que pide un HTTP post a esta dirección y le enviamos el channel name, el nombre del canal, para que en el servidor nos responda lo siguiente. Primero, si existe, si viene, bien. Si no viene, pues ya sabemos, un error. Luego, que no haya un error de base de datos, porque nos estamos conectando a la base de datos y pueden fallar mil cosas. Que la base de datos no esté arrancada, que yo que sé, que se haya caído el servicio, que cualquier cosa. Entonces, eso también tenemos que controlarlo. Y por último, pues ya buscamos el channel name a partir de lo que nos viene en el body, y si lo encuentra, la respuesta va a venir aquí,
Si lo encuentra, enviamos each channel name available false. No está disponible porque lo ha encontrado, o sea, ya existe. False. Y si no lo encuentra, true, está disponible. Vale, con este false y este true, que nos devuelve el objeto, nos va a devolver un objeto, este de aquí, lo que está dentro de los paréntesis. O sea, eso es lo que nos va a devolver, ese objeto. ¿Y qué vamos a hacer con ese objeto? Bueno, pues la forma de validar que tiene Angular con el validator es la siguiente. Primero, nosotros hemos creado el check channel exist, que recibe el control, o sea, el valor de ese control. Bueno, en realidad recibe el control. Nosotros extraemos el valor con control value. Nosotros no vamos a devolver aquí nada de momento. Hacemos un console log para ver que todo viene bien, que el valor viene por aquí, y hacemos la petición al servicio que hemos importado en el constructor, que lo tenemos que tener aquí arriba también, como ya sabéis, y a continuación nos suscribimos a esa petición, hacemos una conversión de los datos, que tenemos una variable aquí inicializada, y devolvemos el objeto que necesitamos. Pero ese objeto lo que nos va a devolver es true o false. Y nosotros, o sea, él no valida así, él valida si no hay ningún problema, responde null. Y si hay un problema, responde algo true. Y ese algo es el nombre del error que pondremos en el HTML para la validación. Este de aquí. Nosotros vamos a utilizar, nosotros tendremos que recibir un objeto tal que así, not available, nosotros no, o sea, el validator, true. O recibimos eso o recibimos un null, que todo está bien. Pero nosotros no estamos recibiendo eso del servidor. Estamos recibiendo un objeto como este, que dice each channel name available false o each channel name available true. Nosotros tenemos que hacer la conversión de eso. Bueno, vamos a ver. Sale en rojo cuando no es un correo válido. Error. Vale. ¿Qué nos dice? Expect the validator to return promise o observable. Que retorna una promesa o un observable. Ok. Pues vamos al código y aquí en vez de void a retornar una promesa, promise any o observable any. Y vamos a construir la promesa. Vamos a quitar esto de aquí. Return new promise resolve, reject. La nueva promesa dentro devuelve una función con dos parámetros, resolve y reject. Vale, hacemos la petición, nos suscribimos, nos devuelve el resultado. Nosotros channel name
available does not exist on type object. Type object. Bueno, sí. Igual no lo conoce. Bueno, eso lo podemos resolver poniendo aquí .any, como que nos devuelve cualquier cosa. Podríamos hacer una interfaz, pero es solamente un... De hecho, aquí esto es un objeto que es más o menos así, un string boolean. Exacto. Vamos a hacer una interfaz de esto. Es un objeto, por tanto va entre llaves. Si no, no lo va. Y aquí lo mismo. Por tanto, otro X. Lo voy a llamar. Voy a crear una interfaz arriba para este tipo de objeto que le voy a llamar error validator. Error validator, una interfaz que tenemos que crear, error validator, que nos vamos arriba, aquí, interface. No lo voy a poner en un archivo aparte porque solo lo vamos a usar aquí. Error validator. De tipo vamos a ponerlo en mayúscula y la vamos a usar aquí en mayúscula. Ok. Es importante cuando tengamos errores no venirnos abajo, sino leer qué nos dice, entenderlo o traducirlo, y pues eso es lo que devuelve, o una promesa o un observable. Y aquí nosotros hemos creado una promesa, sol reject, hacemos la petición al servidor, nos suscribimos, obtenemos los datos que necesitamos. Recordemos que esto viene del servidor y nos va a devolver o false o true, y por tanto ahora tenemos que hacer un if, ¿no? Ya tenemos los datos y ahora preguntaremos if this data from server, this data from server es igual a true, es decir, está is channel name available, está disponible. Si está disponible, tenemos que devolverle al validador un true, pero no podemos hacer un return, sino que nosotros vamos a hacer un resolve, porque esto es una promesa. Y aquí pondremos null. Resolve null. Else, como solo tenemos dos valores posibles, resolve el objeto que nosotros necesitamos para que salte el error, que creo que era name available, is name available, algo así. Aquí, not available. Control copy. El error is not available. Not, ¿para qué la has copiado? Available, .true. Quiere decir que este error es el que va a recibir el validador que tenemos aquí arriba. Pero no hemos llamado a la función this check channel is beam this.
Sí, la hemos llamado aquí. ¿Y por qué el bin_dis? Porque esto es para llamar a la función. Y este bin_dis es para enviarle precisamente el objeto este de aquí. Que este objeto, aparte del validators, tiene un punto value que lo que contiene en su interior es el valor exacto del campo en ese momento. Eso estaba de antes. Vamos a ver. Desarrollo de aplicaciones. Esto debería de verse en verde ahora mismo. Nombre del canal A. Y cuando llega al tercer A, este canal ya está registrado, porque antes estuve haciendo pruebas y ese ya lo había registrado, que lo recuerdo, pero ese no. Lo que nos salta es el valid, el isValid del aquí, isValid, las llama igual, claro, si lo llama igual, un border 3px solid green, vamos a poner ahí, ahora en verde, perfecto. Nombre del canal, Machu Picchu, os recordáis que ese estaba pillado, Machu Picchu. Este canal ya está registrado. Si borramos, el nombre del canal es necesario, ¿vale? Y si ponemos Machu Picchu, mucha picha, ese no existe. Idioma del canal español, categoría ciencia y tecnología, todo correcto. Borramos, funciona. Vamos a ver si funciona el pattern, también funciona. El nombre del canal, ¿por qué empieza a hacer la validación asíncrona a partir de la tercera letra? Si os habéis dado cuenta, no a partir de la primera ni de la segunda, sino cuando pulsa la tercera, empieza a validar el asíncrono. Porque el validator primero ejecuta las que no son asíncronas, esta y esta. Y como le hemos puesto aquí un min_len 3, pues hasta que no se ejecuta esto y lo cumple, no pasa. Hombre, eso es eficiencia, porque si lo hiciera desde el inicio, estando mal estas dos, pues ya estaríamos validando esto, haciendo peticiones al servidor. Vale, habéis visto la validación, que funciona perfectamente. Lo que hicimos aquí fue simplemente cambiar toda esa parafernalia. Podríamos hacer una invalid name, por ejemplo. Invalid name boolean, va a devolver un boolean y va a tener un return this.getError de clean, de channel name hash error, que tiene el error que habíamos dicho, not available, creo que era not available, creo que era, a ver, aquí, sí, exactamente. O sea, que esto fuera, lo podemos quitar y llamamos a la función name invalid. ¿Cómo la he llamado? Invalid name, vale, invalid name. Invalid name. ¿Qué tal, chicos? Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, le dais un like, os suscribís o hacéis lo que queráis. Salid a la terraza y cantáis, lo que más os venga en gana.
¿Qué veremos en la próxima píldora de programación? Bueno, estamos en el stack Mint, como sabéis, Mongo, Express, Angular y Node.js. Lo siguiente que vamos a hacer es validar el formulario, los datos que nos llegan desde Angular, validarlos en el servidor. Eso es todo. Pasadlo bien y hasta pronto.